Digital, escala en Miraflores, todos los jueves de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a hacer Escala en Miraflores conmigo en esta tarde del jueves. Esta semana ha sido una semana súper movida, como todas las semanas de este año y del año pasado, desde que entró el presidente designado, ¿verdad? Ahora hemos tenido una semana un poco conflictiva, la opinión pública está dividida, diría yo, más que nada parte del periodismo y de la comunicación social que solamente camina en una dirección, ya está dudando si ha sido o no ha sido un golpe de Estado, si esta disolución del Congreso es o no es constitucional. Atípica, como lo ha dicho el señor defensor del pueblo, es. ¿No está de acuerdo con la Constitución? No está. Tenemos a los miembros del Tribunal Constitucional que, según mi opinión, mi humilde opinión, porque yo no soy especialista en constitucional, han adelantado opinión. De manera que dicen además que ni siquiera van a ver el asunto del Congreso con ellos. Y en tanto, tenemos a 4 meses de elecciones. Se van a poder presentar los mismos que están, porque las reglas de juego han variado única y exclusivamente para el periodo siguiente. Este periodo va a ser para completar las elecciones. El señor presidente de la República ya, no sé, designado, quedado voluntad propia, no habla de cuándo va a dejar el poder. Y eso un poquito como que nos está asustando que volvamos nosotros a tener una presidencia, digamos, perpetua, ¿no? O por lo menos reelección de reelección, o sin reelección, una continuidad. Eso nos pone un poquito en duda y está poniendo un poquito nerviosa a la población. En tanto y cuanto el señor Acuña ha votado la ha expulsado a una de sus congresistas, en fin, hay líos políticos en todas partes y mañana es el Día de la Niña y nadie se ha acordado de ella, solamente el comercio, me parece. Ha dejado un poquito su posición política para dedicarle una página entera a la niña. Yo desde aquí y en este mes que he estado conmemorando y celebrando la firma, además de la Convención por los Derechos de los Niños que cumple en noviembre 30 años, creo que hemos avanzado muchísimo y desde aquí un abrazo grande a todas las niñas y niñas del Perú, sobre todo aquellas niñas que están en las comunidades campesinas más alejadas. Sepan que hay personas que se preocupan por ellas. Siempre sepan que nosotras, profesionales en el derecho y profesionales de las distintas áreas, estamos detrás de que el derecho de las niñas se cumpla, que realmente no haya más niñas maltratadas, no haya niñas violentadas, que aspiremos a una sociedad más justa, más calmada, menos tensa, menos agresiva como la que hemos vivido desde que se iniciaron estas elecciones preelectorales, ¿no? Y haciendo un alto, además estamos en el mes de Halloween, el mes de la música criolla, el mes de Halloween. Y en el mes de Halloween quiero refrescarnos un poquito más y hablar sobre misterio, que no es mi especialidad, pero haciendo así, tomándonos un recreo, ¿no? Un recreo de los temas que estamos viviendo. He decidido hacer esta semana un programa dedicado a efectos paranormales, energía cinética, no sé. Y para ello hay un lugar especial en el Perú que se llama Cotox. Cotox está en Huánuco y ahí hay un personaje bastante interesante, bastante importante en la ciudad, que es conocido por casi todos porque dicen que limpia energía, cura energía, en fin. Yo creo que nos va a explicar muchísimo de qué es lo que sucede en Cotox, qué pasa con la energía, cuándo la energía es buena, cuándo es mala, en fin. Yo tengo conmigo hoy día, tengo el placer y el honor de tener conmigo a Wilder. Wilder es un joven que ha estudiado economía también,
punto de terminar la carrera de economía y trabaja como 15 años cerca de Kotosh. Es muy recomendado ahí, siempre la gente te dice, vaya a ver usted a Wilder, le dan su teléfono, él los va a guiar por el mundo de la energía, en fin. Gracias por estar conmigo hoy día, Wilder Montesa. Te doy la bienvenida aquí a Miraflores TV Digital. Cuéntanos un poquito, ¿qué cosa es ese fenómeno de la energía? ¿Qué es Kotosh para ti energéticamente, aparte de bueno, gracias, doctora, por la invitación. Ahora me toca hablar sobre Kotosh. Así es. Kotosh es un centro arqueológico de aproximadamente unos 2.000 a 5.000 años. Esto de decirle aproximadamente antes de Cristo es porque se han encontrado nuevos vestigios y cada vez que se encuentra un nuevo punto de referencia, la historia va variando. Kotosh es donde están las manos, ¿no? Hay manos así no, cerradas. Las manos cruzadas que se de cruzan. hombre por un lado y de otro lado por mujer. ¿Qué significa eso? Cuéntanos. No se encuentra un significado exactamente, o sea, hay posiciones que dicen que es dualidad, que es arriba y abajo, hombre y mujer, pero el punto es que si hacemos un paralelismo con la cultura egipcia, las manos cruzadas de los egipcios también eran, pero en la parte superior, y Kotosh es en la parte inferior. Ahora tenemos que, de acuerdo a algunas formas de visualizar, los egipcios eran personas que muchos estimaban, o sea, como diciendo, yo me quiero, mi corazón. Kotosh son templos, son varios templos, ¿sí? Pero hablando de las manos, se cruzan la de Kotosh en el ombligo. Pero dicen que los incas hablaban que el Perú era el ombligo del mundo. Ahora entramos a la siguiente conversación. ¿Quechua, ombligo del mundo o cordón umbilical? Porque si es cordón umbilical, estamos hablando de lo que sería el comienzo de la bolsa amniótica y dar vida es los ríos que dan vida al Amazonas, ¿sí? O sea, son visualizaciones diferentes. Todavía no se sabe exactamente lo que significa. Cuéntanos de Kotosh. ¿Sí? ¿Cómo es el...? Claro. O sea, ¿por qué dicen que uno mirando... Hay un punto en Kotosh donde uno va, se para en el centro y dicen que mirando el cerro, la voz que... Ahí es un centro de energía, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el centro de energía de ella. Hay un estudio científico que se llama las líneas de Hartmann y Williams. Las líneas de Hartmann y Williams se cruzan en Kotosh, y esto hace que afloren Gauss, variantes que llegan hasta 250 Gauss. Lo natural es entre 4 a 10. ¿Qué cosa es un Gauss? Gauss es la medida de los campos electromagnéticos. Entonces, ¿y eso cómo nos favorece? ¿Qué pasa con nuestro organismo? Comencemos como ellos comenzaron a utilizarlo, creo, ¿sí? Para que les servía. Los últimos trabajos que hemos logrado hacer es tratar de repetir lo que ellos hacían. Hemos logrado determinar enfermedades sin tocar el cuerpo del ser humano. Simplemente por vibración. Hay que entender que nuestro cuerpo vibra y emite una onda o un pulso, lo que se llama un pulso. Ya, eso se llama curar con las manos, creo no que con la energía. Es determinar primero. O sea, en los templos se hacía oráculo o sanación. El oráculo significa, yo te determino qué enfermedad tienes y después paso a curarte. Lo que hemos logrado hacer en Kotosh son alineación de chakras. Y la alineación de chakras significa un pulso. ¿Qué es una alineación de chakras? Somos seres bioenergéticos y nuestros órganos se desconfiguran como si fuésemos una máquina biológica. Y ahí el primer punto, ¿sí? Un diabético emotivo, ¿qué significa? Que por una emoción el páncreas dejó de funcionar bien. O sea, una emoción ha hecho que tu páncreas se desordene. ¿Y por qué no el resto del cuerpo? Entonces el resto del cuerpo, los puntos que son órganos vitales, también se desconfiguran. O sea, los puntos vendrían a ser los chakras. Las chakras se desconfiguran. Uno lo nivela, Uno los alinea, haciendo de que comiencen a emitir un pulso tal que sea la onda correcta que el cuerpo necesita. Y esa energía la encuentras en Kotosh. La energía la encuentras, pero necesitamos una persona que sea el que te guíe y el que sepa exactamente. Ese es tu trabajo, evidentemente. Mi función. Y esto es debido a que yo soy psíquico, pues, ¿sí? Y que mis padres, y desciendo de abuelos psíquicos, hasta mi apellido Montesa es de apellido de templarios. Cuéntanos un poco, ¿desde hace cuánto tiempo has dejado la economía por el trabajo así de...? Aproximadamente unos 20 años. Y durante 20 años vengo... trabajando en los fenómenos paranormales. ¿Qué es un fenómeno paranormal? Cuéntanos un poquito. De acuerdo a lo que la ciencia dice, algo que no tiene explicación, un hecho que se reitera, que no tiene explicación. Se reitera. Claro, ¿Tú crees que son los fantasmas, son seres que han fallecido y son las almas que están con nosotros? ¿O son entes, como dicen algunos? Algunas personas entenderán lo que significa un incubo. No entiendo. Bueno, los incubos
son flujos de energía que pueden en algún momento tener solidificarse. Quiere decir que pueden ser sólidas y ya pueden tener hasta cuerpo de seres humanos. Hace 5 días estuve escuchando un cura que era exorcista y él decía, los flujos de energía cuando se forman como amebas o cuerpos astrales que a veces no se pueden tocar pero sí sentir, lo cual quiere decir que a la hora de sentirnos lo estamos percibiendo. No sé si alguna vez a ti se te ha escarapelado el cuerpo o percibes o sientes o ves que cosas que se caen o se mueven y tú dices, esa es energía. Esa es la energía que puede ser. O sea, según el tiempo, la energía va teniendo cierto tipo de dones y pueden movilizar. Son las almas, fantasmas o demonios que alguno dice. Ahí vamos a hablar ahora del campo electromagnético. Que es otra cosa. Cuéntanos del campo electromagnético que hay en Kotosh. El campo electromagnético, la Tierra es un ser vivo. Eso es lo primero, tiene movimientos, tiene aproximadamente 6-7 tipos de movimientos, rotación, traslación, en el universo también se mueve hacia arriba y hacia abajo y eso significa que es un ser vivo. El ser vivo tiene que fluir y tiene que tener vida y esa vida tiene que ser por energía. El núcleo de la Tierra es una constante de movimientos que hace que aparezcan líneas y flujos de campos electromagnéticos en un orden. Unas son diagonales y otras son horizontales. Uno es de Williams, el otro es de Harman. Pero a esa suma le falta un punto más, que es el núcleo de la Tierra que aflora como si fuese un cañón direccionado hacia el espacio. Eso hay en Kotosh. Eso existe en Kotosh, ¿sí? ¿Y en otras partes del país también existe? Dicen que en Cusco, 128 puntos a nivel de todo el país. En Kotosh hay 4 y 4.500 a nivel de toda la Tierra. Por eso Harman explica que en los cruces de todo... ¿En Perú hay cuántos? 128. ¿En Huánuco 1? En Huánuco hay 5. Ah, mira, qué interesante. ¿En Cusco? En Cusco no se ha determinado porque ¿Son apus? No, los apus son los cerros. Ajá. Son los cerros que tienen formas de vida. Esto es un centro energético. Es un centro energético. Sí, un apu, por ejemplo, es el Guaitapayana. Sí. Ahora, la gente va y se purifica energéticamente hablando. O sea, tú vas allá, adquieres nueva energía, botas la energía. ¿Qué es la energía que lleva a la persona? A estar mal, a estar bien. Cuéntanos un poquito. ¿Hay energía negativa? ¿Hay energía positiva? Todo exceso de energía es malo. Nuevamente entro a las siguientes experiencias que tenemos. Nosotros hemos logrado que piedras comiencen a vibrar hasta de 250 gramos. Quiere decir que... ¿Quiénes son nosotros? El grupo que yo tengo con mi señora, mi hijo y otras personas que están dentro de nosotros. Piedras que podemos hacerlas que se muevan en la palma de la mano sin tocarlas. No le decimos que se mueven 2 centímetros o 3 centímetros, pero sí se mueven varios milímetros. Eso es energía, así lo que la luna hace con el mar. Ya, pero la gente que nos escucha no hace pues esas pruebas ni está en grupo. Yo quería preguntarte... Perdón, ahí entramos a un detalle. Sí, lo que me quería preguntarte es, uno va a Kotosh, sí, como centro energético, ¿verdad? Correcto. Aparte de que es un templo, es una ruina súper interesante, tiene un puente bonito, colgante y todo. Uno va allá y muchas personas dicen que se cargan de energía. ¿Qué cosa entendemos por cargarse de energía? Bueno, esa es una información errada. Cuéntame entonces. Nadie puede cargarse de energía si es que primero no sabe o no determina si le falta o le sobra. Pero ese es un trabajo que tú haces. Claro, pero mi pregunta es, ahí hay un centro donde la gente va, se para y es como un campo magnético, que es lo que has estado explicando. Es un campo electromagnético. Ya, ahí adquiere energía o bota la energía que tiene. ¿Qué es lo que hace en ese campo electromagnético la persona? ¿Qué le sucede a la persona ahí? Percibe la acción de que su vibrato cambia. Le cambia la energía. Le cambia la voz, hace que su tono de voz rebote como si fuese un flujo de eco. ¿Ya? ¿Sí? Pero las personas que están a 1 metro de distancia en ningún momento perciben el cambio, salvo la persona que está parada. Salvo la única persona. Sí, yo he notado la voz, pero mi voz siempre es la mía, eso no he notado mucho. Ya. Ahora, ese es un renovar energía, ¿verdad? No, es una alteración de tu flujo de campo electromagnético, por eso que se altera tu voz. Una alteración del flujo del campo electromagnético. Claro, en otras palabras simples, ¿qué significa eso? Los átomos vibran más rápido. No, más simples para las personas. ¿Qué pasa contigo? ¿Tu energía va a cambiar, va a mudar? ¿No pasa nada con eso? No, se altera tu energía, se altera. ¿Se altera para bien o para mal?
no se altera ni para bien ni para mal, simplemente se altera. Se altera. ¿Ya? Porque el cambiar para bien o para mal habría que nuevamente alinear chakras, porque tu cuerpo, tu organismo tiene que ser alineado y tiene que ser una constante, no basta que estés ahí para recibir, pero entonces ¿hace cuánto fluye? Tiempo vienes trabajando tú alineando chakras? Cuéntanos. Aproximadamente unos 10 a 8 años. ¿Y cómo se alinean las chakras? Cuando tú estás en Kotosh, o el que habla, percibimos los cambios de vibración del cuerpo del ser humano y determinamos exactamente dónde se debe alinear. Entonces hacemos que agarren unas piedras o les ponemos una piedra y caminando, la persona va desalterando su chakra que ha sido modificado o su patrón que está modificado de ese órgano. Caminando. Mira, qué interesante. Ahora, ¿qué logros has tenido con eso? Cuéntanos. Hemos logrado que en algunos casos personas con ovarios, con trompas volteadas y médicamente en su historial que no podrían tener hijos, los han logrado tener. Ah, qué bueno, qué bueno. Se curan enfermedades, por lo menos hace que la persona, no es un panaceo, sino hace que la persona se sienta realmente bien, ¿verdad? Cuéntanos. Los casos que tenemos, pues casi llegan a 42, ¿sí? En ese caso de las mujeres que han dado a luz, y hay mucha gente que va ahora y el milagro de Kotosh le dicen, ¿sí? Ah, mira, qué interesante. Entonces, pero no es tanto el milagro de Kotosh, sino lo que ustedes hacen también, ¿verdad? Creo que somos los dos, porque esa es una combinación de una persona que sabe direccionar la energía que hay ahí, ¿sí? Es una persona y más la energía que aflora. Entonces, entre los dos tenemos que traer como un médico que tiene que saber cómo operar o llevarlo a flujo de energía. Qué interesante. Y tu esposa además es cartomancia, ¿no? Además lee cartas, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo ustedes, ya 8 o 10 años, se dedican a esto, verdad? Casi 14, 15 años exactamente desde que hemos comenzado. O sea, el don lo hemos tenido siempre, pero siempre hay miedo a pasar el más allá. Sí, pues hay miedo de pasar de la vida convencional a realmente a una aventura de vida, ¿no? Y es bueno arriesgarse también. Sí, es como que yo te comenté ese día que tú me dijiste, ¿me puedes leer las cartas? Le tengo un poco de temor, porque a veces veo la muerte de la persona y ya ha ocurrido y no sé cómo decirle que les va a pasar algo, ¿sí? Y ha ocurrido, los hechos han ocurrido. A veces prefiero ayudar o quedarme callado. En cambio, mi señora no te dirá lo mismo, pero sabe... ¿Tu señora ese don lo tienes de cuándo? De nacimiento, mira, los dos lo tenemos de nacimiento. Ella por su lado, y yo por genética, mis abuelos, mis padres han sido curanderos, han tenido profesión, pero también han sido curanderos, así que es una situación genética. Pero tú curas a través de la energía nada más. De la energía. Sí. ¿No? Porque hay otro tipo de curanderos que curan con medicinas, con hierbas, con... Aplicamos en muchos casos hierbas, pero mayormente es energía, la energía y una parte psicológica, una parte de energía, porque los seres humanos tenemos unos cuadrantes que donde incide la parte psicológica, la parte espiritual y la parte biológica. Yo me encargo de la parte espiritual. Eres prácticamente como decirte un médico alternativo. Sí. Entonces decides que o sea, yo conozco personas que han seguido eso y han estudiado en universidad. Tengo una prima que estudia en la Universidad de Nueva York, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Y ahorita está en Grecia, por ejemplo, porque ella se dedica realmente a la sanación espiritual, le dicen, creo, sanación espiritual. Es universal, en algunos casos universal, otros espiritual, tiene varios nombres, ¿sí? Ya, pero en realidad es lo mismo. Ya, cuéntanos, y... ¿Tú tienes consultorio? ¿Tienes consulta, no? Tengo. ¿Cuál es tu teléfono? Danielito, ¿tú puedes poncharle su teléfono, por favor? Porque de repente algunas personas quieren hacerle alguna consulta, no sé, sobre este tema tan interesante, ¿no? Y tenemos un video de Kotosh también, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú crees que lo puedas pasar un poquito? Explícanos un poco, a ver. Ahí está. Ese es el centro energético, ¿cierto? Correcto. ¿Ya? Qué lindo. Es en la ciudad de Huánuco. Ya. He estado un poco en la ciudad de Huánuco. Piscacocha, las 5 lagunas. ¿Hay 5 lagunas? Sí, es espectacular. 5 lagunas consecutivas. ¿En Huánuco o en Tingo María? En Huánuco. Ah, mira. Huánuco, en las alturas de Huánuco. En Huánuco se generan el río Guayara y el río Mantaro. Ya. Los tres, o sea, con
el Ucayali comienzan a formar la gran Amazonas, ¿sí? A ver. Yo no veo nada. Es Eric. Están explicando, ¿no? Sobre... Sí, sí. Si no estoy mal, ese es cuando hicimos un reportaje con Verónica Ayan. Ya. ¿Esto qué? ¿Esto es también la laguna? ¿También es una laguna sanadora? Sí, sí. Anda. Ahí ocurren cosas bastante raras. Bastante paranormales también. Sí, sí. Hay muchos secretos ahí que... ¿Qué tipo de secretos? Fueron unos alumnos y... Esto es Cotoche, ya. Sí. Ajá. Esas son las manos cruzadas. Ahí fue las manos cruzadas, ahí tuvimos una experiencia donde una jovencita de Prom Perú. Ese es el centro, ¿no? Sí, es el ya, centro. Ahí, este es... ¿Por qué le han puesto la brújula? Ajá. Ah, es una brújula. Es una brújula que comienza a girar en forma desordenada. Anda. A la hora que lo pones, comienza a girar en forma desordenada. Sí. Ahí, por ejemplo, le estamos dando la explicación de lo que ocurre, todo, y en ese momento creo que Prom Perú le comienza a pasar un cuarzo y la chica tira el cuarzo porque le salen ampollas porque se altera la cantidad, o sea, se vuelve un amplificador de energía. Yeah. Y ahí le quemó las yemas, le salieron ampollas. Mira tú, ¿y esto qué es? ¿El centro donde tú...? ¿Está el centro de todo Cotoche? Esos tres aritos que son, explícanos, no, eso por favor. Esa es la parte ufológica, porque justamente por esto en Huánuco se ve alta densidad de ovnis, alta densidad. Hoy día leí el premio Nobel de Física, donde dice que es casi imposible que existan ovnis, y que es casi imposible llegar porque por la Tierra estaría a cuántos mil años luz, entonces que gastemos energía en otras cosas y no pensar de que algún día vamos a terminar allá. Premio Nobel de Energía. Que nosotros lleguemos a otro lugar. Claro. Ahora, de que ellos nos visiten y que tengan un tipo de vida como nuestro, no sé, pero mucha gente habla de los ovnis, ¿no? Pero el Pentágono ha aceptado que esto es válido. Pues. Sí, pues. Y hay contradicción de la contradicción, y es un tema que yo no profundizo más allá de lo ya que... hablaremos en otra oportunidad del tema de los ovnis, porque ya es rayarnos mucho. Sí. Yo soy especialista en infancia y ahora he dicho, bueno, vamos a tomarnos un descanso, ¿ya? Y este descanso se llama, pues, Wilder, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este mes de los efectos, el famoso mes de Halloween. Y sí, pues son efectos paranormales. Cuéntanos un poco... tú me hablabas de que los efectos paranormales son en realidad solamente energía, ¿no? Sí. Son energías, ya. La gente normalmente pensaba que eran, bueno, muertitos que estaban por ahí, las almas y eso. ¿Tú no crees que sea eso? Un muerto, una energía es un muerto, es una forma de vida diferente que puede ser de un ser humano, que puede ser de un mundo paralelo que pueda pasar este lado, o sea, es un sinfín de hechos que todavía no tienen punto de referencia que podemos decir, esto es así. Acuérdate que los que hacen exorcismos tampoco definen si son demonios o no son demonios, si existe un duende o no existe, si son gnomos. Las mismas iglesias están... Yo prefiero no hablar de la iglesia, yo claro, soy pero muy católica. Las mismas religiones, las mismas religiones, las religiones. La iglesia, no hablemos solamente de la iglesia católica, sí. Todas las religiones en general hablan de este tipo de temas. ¿Ya? Y cada uno se enfocan diferentes. ¿Cómo lo enfocas tú en este, digamos, en este periodo, ¿no? de la vida? ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Tú crees que hayan almas que están vagando? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué crees que están vagando las almas? Dentro de Cotoche hemos aperturado un portal para hablar con ellas. Y hemos logrado identificarlos con sensores, donde han variado los sensores bastante. Sí, yo he visto un programa americano también. Y con cámaras espectrometrales le hemos tomado las fotos donde sí aparecen. Aparecen en Cotoche. En Cotoche. Claro, en cualquier centro arqueológico donde ha habido mucho flujo de personas, ¿no? Pero en casas, por ejemplo, acá teníamos una casa que se llamaba Matusita, decían que habían almitas. No, ese es el Servicio de Inteligencia Americano, esa es otra cosa. Bueno, pero acá creo, si no estoy mal, en la avenida Benavides, sí ocurrió ese hecho. Segundo, acá donde queda ¿cómo se llama esto? Acá hay un centro donde el ejército peruano luchó con los chilenos, que también ocurre alrededor de ellos. Sí, en Miraflores. En Miraflores, en Surquillo. Después, están viendo los chilenos para volvérselos a bajar. Sí, ya, ocurrió ese hecho. Claro. Sí, entonces sí ocurren, hay lugares donde ocurren. En lo que significa Benavides, el puente de Benavides también. ¿Por qué crees también. tú que
que las almas se presentan a determinadas personas. Porque son más débiles, porque... Yo no creo que se les presente a determinadas personas. Yo creo que las personas que tienen capacidad tienen capacidad la ven. Ese es un caso. Y dos, cuando se dan las condiciones atmosféricas y de campos electromagnéticos, aperturan el portal dimensional o dan las condiciones como para que ellos se puedan percibir mejor. Mira, yo vivía en una casa victoriana del 900, ya, que era mi casa, ¿no? Y he visto en 2 oportunidades aún, no sé, me parece haber visto, no sé si es una visión o me parece haber visto un hombre con techo, con terno blanco y tal, ¿no? Y por ahí alguien me dijo que en realidad era pues el primer propietario de la casa, el que la construyó en el 900, se imagina. ¿Puede ser cierto esto? ¿Cabría eso o cabría otra posibilidad? Sí, en lo que significa... ¿Cuál? Que lo haya sentido, lo haya inventado, lo haya... No. O sea, te puedo decir la experiencia que yo he tenido, ¿no? No. Como que siempre siento que alguien me acompaña, por ejemplo. No necesariamente es eso. Hay que entender que si hubo una matanza hace 300 años en un punto determinado, se pudo generar un portal. ¿En qué momento se abre ese portal? Cuando una tormenta solar llega a la Tierra generando las condiciones como para que se pueda percibir más. Pero no nos compliques tanto. Dinos así más simple nomás. Cuando se arreglen las condiciones. Cuando se arreglen las condiciones. Es que eso es parecido a que lo que hace unos 15 días he estado con la hija de el señor que hizo el ciclotrón en Bélgica y comenzamos a hablar y ella me decía, te entiendo lo que me estás diciendo, ¿sí? Y me dice, el ciclotrón es el acelerador de partículas que hace que se dé la bomba atómica, lógico. Tú conoces la bomba atómica que es destructiva, pero ¿qué condiciones se dan? No, pero ¿qué pasa cuando, o sea, es cierto entonces que las personas pueden percibir almas? Y, por ejemplo, he visto esos paseitos que hay en el cementerio de noche, ¿no? Y que sale en televisión y tal, y que a veces se sienten en algunas partes, no necesariamente en el cementerio, sino donde... yo creo que pocas veces son en el cementerio, claro, yo creo que pocas veces en el cementerio. Dejó la energía donde vivía, yo creo que más es en las iglesias. En las iglesias se siente más, se percibe más. Y o en los lugares donde de alguna u otra manera hubo una matanza o mala muerte. En la iglesia no ha habido mala muerte, en la iglesia se deja pero hay más sufrimiento. Se deja la esperanza, pienso. Hay más sufrimiento. Cuando hablamos de iglesia, nuevamente te digo en cualquier tipo de templo, ¿sí? Porque no es necesariamente... ¿Tú crees entonces que donde hay sufrimiento las almas se quedan? Sí. Hay energías y hay condiciones que se prestan más para ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso está comprobado. Eso sí, está bastante comprobado. O sea, es solamente donde ¿tú crees que es solamente donde las personas han sufrido? O sea, una almita que se fue feliz, difícil que se quede, se va a descansar. Nuevamente siempre ¿Pasa a descansar? ¿Qué piensas tú que sucede cuando nos morimos? Creo que es un mundo paralelo. ¿Tú crees ¿No crees en el cielo y el infierno? Sé que existe algo bueno y algo malo, pero infierno y cielo no. No con ese nombre, ya. No con ese nombre. Pero he tenido experiencias de mi padre que me habló y me decía, esto no lo hagas porque va a ocurrir esto, y ya ocurría. ¿Sí? Tengo de mi bisabuela que murió 75 años cuando yo tenía, creo... ¿La has visto? ¿La has visto ya después? Me ha salvado de varias cosas. Y me ha dicho cosas... te habla bastante raras. Bueno, si te hablan y todo, puede ser también un poco esquizofrenia, ¿no? Pero estuve con porque lo que te digo, que uno pueda percibir, pero que te esté hablando la almita al oído, ya pues es otra cosa. Perdón. Yo entiendo que no somos evolutivos, que no somos personas, hemos perdido la cola, hemos perdido un dedo, aprendimos a hablar, aprendimos a pensar, o sea, la evolución existe. Claro. Y mi cuerpo... Estamos evolucionando cada día más. Y algunos, acaba de decir los científicos de Estados Unidos, de que nos van a implantar chicas, sus soldados, para que ellos se puedan intercomunicar sin hablar, ¿sí? O sea, quiere decir que la telepatía y la telequinesis existen. Ellos acá, hay chip que te ubican, entonces, ellos te dicen sí. Hasta el perrito le pones un chip para acá. Entonces ellos te dicen sí. Y si te dicen sí, si te dicen que eso es válido, indícame por qué nosotros no podemos evolucionar y nuestro cerebro tenga esa capacidad de hacer eso. Y ahí comenzamos, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Entonces, electrónicamente sí me pueden hacer una persona con esa capacidad y biológicamente no puedo evolucionar para hacer eso. Creo que Jesús tuvo un cuerpo humano con esa capacidad. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Y tú no eres hijo de Dios?
Bueno, él era más directo que yo. Eso no quiere decir que no vayas a llegar así, porque si la iglesia... No vamos a discutir eso, no hablemos de religión, claro, pero tú me planteas y yo te respondo de un punto de vista que no es posible. Lo que yo te quería preguntar es, y para nuestros oyentes, porque no estamos los dos solos acá, para la gente que está dirigida es... Tú, en Cotox, primero, o sea, yo siempre me gusta resumir. Ya. En Cotox hay una energía, es un campo electromagnético. El campo electromagnético ¿qué significaba? El campo electromagnético se mide por Gauss, ¿sí? Y los cuerpos de seres humanos también lo tienen. Ya. ¿Sí? Entonces tenemos tendencia, por eso que a veces cuando nos cruzamos cerca de alguien, salen una chispa que es un flujo de energía. Sí. El campo electromagnético es un flujo de energía. Ya, uno ahí evidentemente va a ver variada su energía y eso lo puede ver sintiendo la voz. Eso lo percibe claramente. Voz, ¿no? O sea, comienza a entender que nosotros somos seres bioenergéticos. Ya, y tú trabajas precisamente con esa gente que siente que le ha cambiado la energía, que siente que se siente frustrada, entonces tenemos que hacerle algo. Y les haces por decirte, un diagnóstico. Correcto. Les haces un diagnóstico y les puedes alinear las chakras, ¿no es cierto? Sí, Vienes trabajando en eso 14 años. Sí, trabajamos con médicos. Tiene grandes logros, bastantes, tipo médico, ¿verdad? Bastantes. Y le mejora también el nivel de vida, el nivel de vida de los seres humanos. Ajá. Sí. No, digamos el nivel de vida en actitud, ¿no? Porque a veces llega la persona cansada, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, si has tenido alguna experiencia así psíquica, alguna cosa de esas así, que se pueda, no sé, alguna anécdota, una cosa de estas. Llegaron a mi casa una vez unos amigos de mi hija. ¿Ya? A las 11:30 de la noche que su mamá la habían desahuciado. La señora tenía una hemorragia constante en su parte íntima. Ya. Y que a la señora la habían enviado a su casa. Entonces el señor nos dice, ¿sabe qué, señor Wilder? Yo he escuchado de usted. Esta es tu cámara, cuéntame. Sí, yo he escuchado de usted, por favor, quisiera que urgente vaya a mi casa. Mira, hijo, creo que no es el momento, por favor. Entonces agarro y voy a su casa con ellos. ¿Ya? Apenas ingreso a su casa, percibo que al lado de su cocina había una alteración de campos electromagnéticos, ¿sí? Agarro y estoy caminando y en eso comienzan a tirar las ollas. Y a lo que nosotros llamamos fantasmas, tú le llamas campos electromagnéticos. Claro, es un ser, es un ser más científico. Bueno, es un ser que, entonces había una alteración. A la hora que llego, le digo, mira, conmigo no te metas, no sé si serás... Pero la señora... Le hablas. Yo de frente, ¿sí? De frente, le hablo y le digo, esto no puede seguir. Ahora, si tú deseas tener otro tipo de conflicto, yo no tengo problemas. Pero acá estás de más. O te vas, o te saco. ¿Y cómo puedes sacarlo? Parece que puedo alterar mi vibración. ¿Ya? Y cuando logro... sentir, percibir la vibración de él, y creo que ya estoy en el mismo nivel de vibración de él, los puedo golpear. Y lo saco a las buenas. ¿Y tú sientes que te responde, sientes que se esconde, sientes... Sí. ¿Puedes ver algo? Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué pasó ese día? Por ejemplo, agarré, le dije, tráigame tal cosa, y al momento, ¿sí? En eso agarro a la señora, le digo, señora, ¿usted lo han tocado? ¿Usted ha sentido que en las noches han tenido intimidad con usted? La señora agarra, se pone a llorar y me dice, sí. ¿Siempre le han aparecido manchas en el cuerpo? Sí. Le hago una curación. Le digo, mira, si tu mamá pasa de mañana... Ya se salvó. Se salva, le digo. Lo saqué, o sea, puse la casa en un nivel de energía bastante positivo. Parecía más un ente que un alma, ¿no? Sí, parecía más un ente. Dicho y hecho, pues si mañana a las 8 de la mañana tu mamá está viva, la curamos y le damos el otro paso. Llegó a las 8 de la mañana y a 5 años de eso, hasta ahora la señora cuando nos ve... regia. Pero y cuéntanos... Qué miedo, eso me estás hablando. ¿Por qué se podría presentar? Vuelvo y te repito. Una cosa es que estas almas o que, bueno, se presenten, o no es que se presenten, sino que las perciba una persona que tiene un campo energético más favorable, por así decirlo, ¿no? O más alto, con una energía más alta. Pero ¿y estos entes, por ejemplo, se presentan a personas realmente débiles? ¿Qué es debilidad? Ahí comenzamos a lo siguiente. El 80% de casos que le pasen esto
¿Tiene la energía muy baja? No, se han querido suicidar. Ese es lo primero. El 80% de personas que se han querido suicidar, sea por violaciones, sean porque han tenido maltrato, sean porque han vivido en una locura, se han querido suicidar. Y ahí es donde estos entes comienzan a ingresar a la vida cotidiana de estas personas, haciendo que esa vida se vuelva un infierno. ¿Por qué? Porque cada vez que uno expulsa ese tipo de energía de miedo, de miedo o terror, ellos se alimentan de esto. Eso lo digo yo. Cáncer que está afuera, ¿no? Sí, eso lo digo yo, lo dicen los curas, lo dicen todas las religiones. Y ya, entonces, realmente para que cosas así no te perciban, uno tiene que perderles el miedo. Claro. El segundo hecho en este caso vendría a ser personas que nacen con sexto sentido y no saben controlar sus emociones. Entonces, a la hora que lo perciben, sea que sus abuelos hayan sido curanderos, sea que simplemente ocurrió un hecho de que regresó de la muerte por un accidente, ya se quedan con ese sexto sentido y no saben controlar ni saben manejar sus emociones y no saben lo que está pasando. Y el aprender significa tener un terror o miedo. Si logran superar el miedo, fácilmente superan todo, pero si tienen miedo constante, ellos te van a ganar. Comienzan a vivir en forma cotidiana contigo y te hacen de tu vida un infierno. Nuevamente esto también lo dicen. Es como en esa película Actividad Paranormal, ¿no? ¿Es cierto eso? Se acerca bastante, la verdad. Sí, es cierto, sí, o sea que se va acercando, qué miedo. Se va acercando cada vez más y cada vez más hasta donde tú le permitas llegar, ¿verdad? Sí. En este caso, por ejemplo, es de esta película donde se iban desde los 3 años. ¡Ay, qué miedo! Estábamos hablando de misterio y hemos pasado a terror. Ya, cuéntanos, no sé, algo más bonito. Pero te vuelvo lo más interesante de todo esto es que en Coteos se puede percibir ciertas cosas bastante. Tú tienes algún video donde, creo que hay un video donde están tus actividades en Coteos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú crees que lo puedas pasar un ratito, Danielito? Ahí está. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué es eso? Ahí creo que estamos con Anthony Choi, en el Templo de las Manos Cruzadas, con sensores a ambos lados, donde estamos viendo el portal que hemos logrado descubrir, y Anthony Choi le comenta y dice, le digo, Anthony, con el ojo que todo lo ves, ¿qué está pasando? Wilder, me están empujando, me dice, me están empujando los dedos, ¿sí? Y el sensor comienza a pasar de 4 Gauss hasta 50. Entonces, direccionado en un punto establecido, con lo cual indicaba pues que era otra cosita. Ahí también hay unas tomas de cámaras espectrometrales donde justamente direccionamos y se saca el espectro, ¿sí? ¿Se saca el espectro? Sí, se Cuéntanos, toma. ¿ahí estás tú en ese video? Sí, lógico, soy el de celeste con la gorrita y Anthony Choi está al costado. Para miope, ni con lentes. Sí, Anthony Choi es el que está haciendo la posición. ¿Quién es Anthony Choi? El ufólogo investigador paranormal de Radio Orbital. Sí, es el que ha hecho exposiciones en la NASA. Imagino, sí. Él es el que ha hecho una exposición. Todo sobre paranormal. Mayormente ufológico y paranormal. Ahí está el Gauss, ahí está el medidor, el sensor que está haciéndose las mediciones. Sí, que está que vibra, claro, ¿no? Está llegando a 41, 42 hasta 50. 4, de 4 a 10. Sí. Y en otro momento le digo, mira, atrás mío... Ese es en el templo. Ese es en el templo. Y le digo, en otro momento le digo, mira, atrás mío hay uno. Y baja negativo 21. ¿Era malo? No, malo no. Pues la energía no se determina. Simplemente me está en ese momento determinando que sí, pues atrás hay otro de otra posición. O sea, quiere decir que era un negativo, ¿sí? Pero el negativo no es negativo porque sea malo. ¿Sí? Ahí están las variantes. Y ese es uno de los sensores, ¿sí? Porque teníamos 6 sensores ahí. Mucha gente no entiende estas cosas, ¿no? Yo creo que vivimos tan inmersos en nuestra problemática y en nuestro diario vivir y, no sé, y el tráfico y la combi y el trabajo y que si te alcanza el sueldo para esto, que realmente no estamos prestando oídos hacia las cosas externas y las que nos están rodeando. Y creo que una de estas es estas situaciones precisamente, ¿no? ¿Solo se da en Cotox, me has dicho, allá en Huánuco? ¿Aquí en Lima dónde? Acá, en Pachacamac. En el Agustino había un cerrito también donde hacía un montón de brujería. Así que debe haber también en el cuartel Barbones también ocurren los hechos, también, sí. ¿no? Acá en Pueblo Libre, donde está el Museo de Cultura y Antropología de Pueblo Libre, San Martín creo que es el cuartel, también ocurre lo mismo. También en el Real Felipe, donde ha habido sufrimiento, muerte, tortura, y en la salita del zinc, mejor hablamos de otra cosa.
En la salita del CIN se ve otro año, pues, ¿no? Sin servicio, así, nada. No es cierto. Estaba bien, pero salía sin vida. Por eso digo, ahí debe haber habido sufrimiento, debe haber todo. Por ahí estarán peinando todos en el Pentagonito, ¿no? En el Pentagonito, sí. ¿Y ahora qué será en los años 2000? Ya comenzaron cerrando universidades, ya cerró la Garcilaso, mira tú. Que no digan que no es político. ¿Eh? Dentro de poco la educación va a ser un privilegio. No, lo que pasa es que la educación no puede ser un privilegio de unos cuantos. Sí, eso es cierto. Vas a tener a la San Marcos y a la UNI y a la Villarreal, que ya le han cerrado un montón de programas donde se van a presentar 50, 60 mil, y las otras que no son impagables. Pues, ¿no? Entonces pagan solamente 5 becaditos y los demás no pueden estudiar. No, pues. O sea, nadie puede, es impagable. ¿Cuántas carreras existen en nuestro país? ¿25 o 30? Hay un montón. Yo tengo 3, por ejemplo. Pero ¿cuántas carreras existen? 30 creo. No, es como 60. Pero en el mundo creo que son 125, o sea, ni a la mitad llegamos. O sea, no, sí, la Universidad de Huamanga es una de las universidades que más facultades tiene, por ejemplo, pero tampoco la Universidad Nacional de Huamanga, ¿no? Tenía cerca de 100 facultades, por ejemplo. Sí. Y ese es uno de los motivos que dicen por los que creció también Sendero, ¿no? Bueno, en fin. Educación para todos y no sé qué está pasando. Ya, cuéntanos un poquito, ya no quiero seguir criticando cuéntanos un poquito más. Tú atiendes en tu consultorio, bueno, tu casa, whatever. Mayormente trato de hacer lo siguiente. Vas a donde las personas. Voy a las personas, claro, porque tengo que ver dónde se desarrolla, cómo se desarrolla, porque a veces son problemas. Con piedras, toda una ceremonia, ¿no? Claro, yo no utilizo calavera, no utilizo cruces, nada, solamente piedras. Piedras y un análisis real de lo que ocurre en la casa, porque muchas veces el problema es... ¿Y vienes a Lima también a atender a las personas? Sí, viajo por todo el Perú, me llevan por todo el Perú a mí. Ya, mira, qué interesante. Sí, entonces me llevo ya a Ecuador, Colombia y todo lo que es el Perú, y a veces hasta en avioneta claro, me llevan así, sí. O sea, vivo de eso, vivo tranquilo. Vives tranquilo, vives haciendo tu trabajo que realmente y lo hago con todo el profesionalismo. Soy una persona que le puedo dedicar 1 hora o hora y media a ver las cosas detalladamente, paso por paso. ¿Tú crees que hay personas que tienen carga negativa? Hay personas que tienen karma. Y las personas envidiosas, por ejemplo, esas personas que siempre le desean mal a todo el mundo, que nunca ven el lado positivo de los otros, que siempre rajan, que siempre... ¿Qué son esas personas para ti? ¿Tienen karma? ¿Tienen una...? El karma no es eso, cumplen una función del mal. Porque no existe el bien si es que no existe el mal. Entonces esas personas van a tener que existir y han existido siempre. Hay personas, por ejemplo, que te cuentan todas sus cosas malas. Te cuentan, se descargan y después regresan felices a su casa y tú te quedaste todo abrumado, ¿no? Tú lo has dicho. Eso, cuéntanos un poco, explícanos un poco qué Yo, pasa por ejemplo, ahí. recomiendo de que nunca se escuche los problemas del resto porque uno se queda con los problemas. Uno se queda, pues uno cierto. se queda, ¿sí? Sí, porque tú nos afecta psicológicamente y espiritualmente. Sí, hoy día le decía eso a una persona. Yo prefiero... Toma una decisión en tu vida y no te quejes. Uno de los secretos que se tiene que hacer ahí es, por ejemplo, ya te escuché, por favor, tu voluntad. Y es que como cortaras la... ¿Le cobras? Le dices tu voluntad, cóbrale como tú lo quieras llamar. Y nunca más te van a contar. No te cuenta, pero no jalas la energía. ¿Cuánto es? Ya. No, simplemente tu voluntad, porque decir tu voluntad es así, es como que no calara su energía, eso es un secreto. Jalas tu voluntad. No, es como que... Basta decir tu voluntad, nada más. Nada más. Así no te den nada. No, te tienen que dar aunque sea 10 centavos o un sol, sí. Pero es como que cortaras, no... Yo recomiendo no escuchar, sí, porque a veces tú vas pero y tampoco... a veces es difícil no escuchar. Lo sé, porque a veces tus hermanos, tus primos, pero entonces en ese caso lo que te digo, ¿sí? Que son amigos, te gustan escuchar los problemas. No es que te guste, sino que a veces hay personas que son refugio de otras personas, ¿verdad? Siempre encuentra un momento de paz, de calma, dar un consejo, dar todo. Entonces, ¿cómo hace uno, por ejemplo, para purificarse de todo eso? ¿Te puedes bañar con sal? ¿Con sal? Sí. ¿Ya? ¿Solo con sal, sin hierbas, sin nada? Más. Son cristales que purifican. ¿Cómo haces? ¿Haces hervir la sal? No, simplemente agarras un puño de sal y te lo pasas por la cabeza en forma de cruz perfecta y te vas sobando por todas las partes donde... La sal. Yo pensaba que la sal la disolvía en agua y de ahí me la pasabas, ¿no? No, te la haces en un puñado así, después que estás duchado te la pasas y por todos los lugares, puntos que son las coyunturas, las articulaciones y... te purifica. ¿Eso te purifica, te limpia la energía? Sí. ¿Y cómo haces para limpiar la energía negativa de tu casa?
La purifico con 4 elementos que son fuego, agua, la tierra que son mis piedras. ¿La casa se puede purificar? Sí, en el 90% de casos sí. Pero, ¿cómo es que limpias la casa? No lo hago porque... Cuéntanos un poquito, pues ahora en este mes de Halloween. Ese regalito. Mayormente nosotros curamos, o bueno, yo curo la casa con ¿Curas las casas? Con creso y cal. Pucha, malograrías todo mi piso, ¿ah? Tú me has pedido que la cure. ¿Qué hace con el piso de...? Cuéntame, ¿cómo entonces? Lo que pasa es que la sociedad va cambiando, pero el creso es un purificador natural. ¿Sí? Es un purificador que evita las almas, y la otra es la cal, que también los antiguos eran enterrados con NN, eran enterrados con cal, y la cal te purifica, es un evitador natural para las agresiones espirituales. Y cuando uno quiere limpiar su casa así ligeramente, aunque sea, ¿cómo tendría que hacer? Con inciensos. ¿Solo incienso o palo santo? Incienso es parecido, palo santo o incienso, ¿sí? Es casi lo mismo. ¿Y qué haces? ¿Lo pasas pero por toda la casa? Lo siguiente, ¿La ventana abierta o cerrada? La ventana cerrada y después la abres. Pero la abres. Claro. Lo que tienes que entender es lo siguiente. La energía negativa traspasa paredes. O sea, no es que esté cerrado, que esté abierto. Lo que tú tienes que entender es lo siguiente, que el palo santo y el incienso estás hablando de purificar el aire, o sea, el elemento aire. Todos los seres humanos somos diferentes tipos de elementos. Yo, por ejemplo, soy fuego. Tengo irradio un calor un poco raro. ¿Sí? Y que no te vas a quemar, pues tampoco para purificarte, ¿no? Claro, pero yo irradio fuego. Te pasas piedra caliente, no te pasa. No, con velas se hace. Y velas. Después se prende las velas. ¿Sí? Con agua estamos hablando del creso, que es un elemento bastante bueno para hacer la limpieza. Pero ¿y cómo hacemos para limpiar la casa nuevamente? O sea, o pasas el incienso por toda la casa, el palo santo, cierras tu ventana y después como cualquier ceremonia, primero tienes que purificar tus manos. Porque ¿cómo las purificas tus manos? Puedes hacer con agua bendita, otros agua florida, otros hacen agua florida, las manos y el cuerpo, y después comienzas a orar. Orando, sabes que Señor, que es el aire que brota de acá, purifique, limpie mi casa, o que el creso que estoy haciendo, lo que hubo ayer, no haya en el futuro. ¿Y el creso que lo pasas por el piso? No, mayormente creso en los desagües o water, sí. Lo pasas al water. Claro, mayormente es un elemento, el creso es un elemento que va con el agua mayormente. Y la cal va con los pisos. ¿Qué velas prendes? ¿Qué colores de velas? Mayormente blancas en las casas. Blancas es para purificar. Para purificar. Mayormente blancas para purificar. Wilder, el fuego. Te agradezco muchísimo, el tiempo es infernal acá entre nosotros. ¿Tú crees que puedas ponchar su teléfono por si alguien quiere realmente la limpieza de su casa? No sé, puedes decir tu teléfono, tus datos, no sé, Wilder. Wilder Montesa, mi teléfono es 962-693274, cualquier cosita, o si no, visitarme en Huanco, ¿sí? ¿Y es WhatsApp también? Sí, WhatsApp también. ¿Y atiendes también a domicilio? Sí, mayormente todo lo hago en domicilio. La próxima vez que te invite vamos a hablar de ovnis. Como tú desees. Porque ahora como estamos en el mes de Halloween, entonces tocaba un poquito de misterio, ¿no? Sí, Halloween no lo he inventado yo, sí. Yo sé. Sí, pues. Bueno, y no sé, ¿quieres despedirte? Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Muchas gracias, estamos para atenderlos en cualquier momento. Mi número está, creo, en la televisión, en la pantalla, y cualquier cosita para atenderlos. Si no, visítenos en Cotos y allá para atenderlos, para que viva una experiencia diferente. Porque visitar las ruinas no significa solamente ver las piedras, sino entender lo que los antiguos peruanos hacían dentro de estos templos. Y entenderlo significa una experiencia vivencial, en este caso, Anthony Cho y otros personajes, hasta la Verónica Ayllón estuvo allá y se quedó admirada de la forma y el flujo de energía que hay acá. Ahora están yendo más extranjeros que nacionales. Sí, ya toca, porque ya tanto Machu Picchu. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme. Insisto, la próxima semana continuamos de nuevo, ya acabó el recreo y los misterios, y la próxima semana continuamos con nuestro trabajo en pro de el conocimiento de los derechos de los niños, y además quiero anunciarles que voy a conversar con un abogado que litiga mucho en el Callao para saber qué pasó. ¿Hubo realmente cambio después de los cuellos blancos o siguen las cosas igual? Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme, por estar conmigo,
y por entender que los derechos de los niños siempre deben de estar por delante. Feliz día a todas las niñas de nuestro país. Un beso grande.